Orson Welles fue un hombre único, hizo creer a los neoyorquinos en ataques alienígenas, rodó la mejor película de la historia de Hollywood, y no se presentó a su propio Oscar. Todo empezó cuando el director Orson Welles llegó a las manos de la revista Life del 11 de agosto de 1941 con una foto de Rita Hayworth. En la foto, la actriz estaba sentada en la cama en un seductor negligé. Cejas finas, ojos maravillosos, melena de fuego. Y decenas de miles de hombres parecían enloquecer. Orson decía a todos sus conocidos, esta mujer será mi esposa. George Orson Welles nació el 6 de mayo de 1915 en la ciudad de Kenosha, Wisconsin. Orson era un niño prodigio. A los 3 años ya leía, y hablaba con fluidez como un profesor universitario. Un cirujano ortopédico invitado a consulta saludó a Orson con estas palabras, la pasión por la medicina distingue al hombre del animal. El doctor Maurice Bernstein se quedó helado de asombro. Pronto su interés profesional por el niño milagro fue sustituido por un profundo afecto por el niño. Y por su madre. En 1919, los padres de Orson se divorciaron y su madre se mudó a Chicago. Queriendo identificar los talentos de Orson, su padrastro le regaló un montón de cosas, una batuta de director de orquesta, un violín, un set para dibujar y esculpir, teatro de marionetas, una caja de mago. Orson lo daba todo con mucha facilidad. A los 5 años tocaba varios instrumentos musicales y un dibujo excelente. A los 7 recitaba el Rey Lear. A los 8 se sabía de memoria casi todo Shakespeare. El Dr. Bernstein identificó a Orson en una de las mejores escuelas de la ciudad, pero se aburría de aprender. Salvó el estudio de teatro de la escuela, donde el niño actuó como actor y director. Pronto su madre murió de hepatitis. Su padre se llevó a Orson en las vacaciones de verano. Viajaron juntos por toda Europa y casi todo el sudeste asiático. Pero después de su divorcio de Beatrice, Richard Wells empezó a pegarse lentamente a la botella, y cuando no estaba la excónyuge ya era un completo alcohólico. Tras graduarse en el instituto, Orson no fue a la universidad, como le aconsejaron sus profesores. Se fue a Irlanda a pintar paisajes. Tenía unos $200, parte de los cuales gastó en un billete de ida en tercera clase. Orson aterrizó en Galway y contempló la puesta de sol desde las rocas húmedas de la costa y pintó hasta que oscureció. Pronto Orson llegó a Dublín, donde gastó lo último de su dinero en una copiosa cena y una entrada para el Gate Theatre. No había con qué vivir y Orson fue al banco. En el intermedio, Orson, de 16 años, un joven apuesto, inteligente, alto y denso que parecía mucho mayor que su edad, se acercó al director del teatro, y se presentó como actor principal de una compañía de Broadway. Me ha gustado su actuación. Podría actuar en una de sus producciones. El director no dio crédito a sus palabras, pero su aspecto desechable, su voz y sus excelentes modales y capacidad de aguante hicieron que Orson recibiera un anticipo y el papel principal en la nueva producción. Iba a interpretar a un duque promiscuo de 50 años, y solo tenía 16. En el estreno, no todo salió como debía. En el clímax de la espada se atascó en la vaina, y la voz del duque en un momento patético se quebró a un falsete infantil. Pero tal aplauso en el teatro nunca ha sido. En primavera Wells vivía ya en Sevilla y escribía detectives en los periódicos. Fascinado por las corridas de toros, se hizo torero y actuó en los ruedos bajo el seudónimo de Americano. A los 19 años Orson se enamoró, montó una obra para el Festival de Teatro de Verano de Woodstock, y una joven actriz, la señorita Virginia Nicholson, acudió a la audición. Ella procedía de una acaudalada familia de la nobleza de Chicago. Se casaron en secreto en noviembre de 1934, principalmente para estar juntos por motivos legítimos. La casa de Orson y Virginia estaba abarrotada, Virginia con sus blusas de seda, y un collar de perlas no encajaba bien en la sociedad bohemia. La necesidad obligó a la joven a aprender a zurcir y a lavar las cosas con jabón. Dejó de temblar por cada céntimo cuando Orson consiguió un trabajo en la radio. Pero ahora estaba en casa con menos frecuencia. A veces pernoctaba en el teatro para no perder tiempo viajando. Intentaron salvar el matrimonio cuando Virginia se quedó embarazada. A Orson le asustaba la enorme barriga de su mujer y su andar encorvado. Durante el embarazo de Virginia, sintió una atracción irresistible por las frágiles bailarinas. El anuncio del comienzo del parto le sorprendió en una de ellas. Nació una niña, a la que llamaron Christopher. A Orson le dio por coger al bebé. Esperaba que el bebé le tendiera la mano y sonriera.
El bebé movía sus turbios ojos azules de un lado a otro y lloraba. Inmediatamente perdió el interés por ella. Pronto la pareja se separó pacíficamente. Wells se fue a Hollywood. Se rumoreaba que era un hombre rico que había hecho una fortuna en la radio. En realidad recibía 100 veces más que el actor de teatro medio, pero todas las ganancias las invertía en representaciones, soñando con poner a todo Shakespeare. Orson Welles era un genio, no podía vivir un día sin nuevas ideas y participación en los proyectos más increíbles. Él mismo hizo películas y actuó como actor, produjo películas y obras de teatro, interpretó música y trucos de magia y escribió guiones. Bajo el sol del sur de California, la pasión se calienta rápidamente. Wells perdió la cabeza por la estrella de Hollywood de origen mexicano Dolores del Río. Se vieron bastante tiempo en secreto, instalados bajo nombres ajenos en el Hotel Ambassador de Park Avenue. Orson pidió por adelantado que decoraran la habitación con las flores favoritas de Dolores, las gardenias, y le hizo regalos caros. Ella estaba casada, 9 años mayor que él, pero Orson no lo impidió. Estuvieron a punto de casarse, pero los abogados favoritos se demoraron con el divorcio, y él se marchó a rodar a Río, donde el sol calentaba aún más. Cuando vio una foto de Rita Hayworth, se volvió literalmente loco. La llamó durante 5 semanas seguidas. A Wells se le encogió el corazón, decidió inmediatamente que la chica debía convertirse definitivamente en su esposa, y se fue a conquistar una nueva cima. No tuvo en cuenta una cosa, a Rita le gustaba mucho la soledad, y en sus planes de conocer a un bulto de energía tan increíble como Wells no entraba en absoluto. Un día consiguió llegar a ella. Después de su primera cita, pasaron la noche juntos. Estaba acostumbrado a salirse con la suya. Pronto Rita se mudó con él a Woodrow Wilson Drive. Al no conseguir nuevos contratos en Hollywood, Wells tramó montar The Amazing Show, con animales amaestrados, trucos de magia, una sesión de telepatía y serruchando a un ayudante. Eligió a Rita como ayudante. Una forma endiabladamente sofisticada de cortejar, comentó sarcásticamente el ex prometido de Rita. Rita entró en pánico y se negó. Marlene Dietrich ocupó su lugar. Marlene estaba impresionante con su ajustado vestido color carne con lentejuelas, y Rita se sentó en primera fila y apretó los puños con frustración. El 7 de septiembre de 1943, Orson y Rita se casaron. Durante mucho tiempo él no pudo poner un anillo en el dedo de la recién casada. Cuando por fin lo consiguió, Rita lloró y Wells se desbordó de ternura. En sus 25 años, la pobre ha experimentado tantas penas. Pero a partir de ahora todo irá bien. Él la quiere y la hará feliz. Pero en la vida familiar, la bella distaba mucho de ser perfecta. Escuchaba en silencio sus conversaciones con los amigos, pero apenas entendían nada de ellas. Le sorprendió que no hacía mucho tiempo Orson, un joven de 24 años que no tenía formación cinematográfica, el estudio Orco le ofreciera un contrato fantástico. Se le dio total libertad creativa, presupuesto ilimitado y el 25% de los beneficios de la distribución de la nueva película de la película Ciudadano Kane, donde interpretó el papel principal y actuó como escritor y director. Nadie sabía lo que crearía un joven genio y la película era escandalosa, ya que el protagonista adivinaba los rasgos del todopoderoso magnate de la prensa Hearst. El millonario ofreció $800,000 por la destrucción del negativo y todas las copias de la película, pero esta se estrenó. El imperio mediático Hearst declaró la guerra a Wells, por lo que Kane fracasó en taquilla. Tras el fracaso de la película aún dio sus frutos gracias a las reposiciones y estrenos en los medios y fue galardonada con un Oscar al mejor guión. En 2000, el American Film Institute publicó una lista de las 100 mejores películas estadounidenses, en la que Ciudadano Kane ocupaba el primer lugar. Y antes, en 1938, se produjo un episodio que probablemente muchos conozcan. Un día de octubre, el pánico se apoderó de los neoyorquinos. Por la radio escucharon la voz asustada de alguien que informaba de un ataque alienígena a la Tierra. Más tarde resultó que la voz pertenecía a Orson Welles, y todo esto, solo un anuncio de la obra de teatro sobre la Guerra de los Mundos, su famoso tocayo. Al final Welles se presentó e incluso felicitó a los oyentes por Halloween, pero en ese momento nadie le oyó. Alrededor de una quinta parte de los neoyorquinos hicieron las maletas y se escondieron en los sótanos. Al principio, la vida con la deslumbrante belleza Rita parecía un cuento de hadas. En 1944 tuvieron una hija, Rebecca. Hayworth soñaba con una casa tranquila,
desayunos familiares por la mañana y veladas tranquilas de a tres. En la crianza de Rebecca, Orson participó aún menos que en la de su primera hija, Christopher. Vivir con un genio resultó difícil. Ella temía mostrar su naturaleza inculta. Orson dispersó a sus novias plebeyas, ella se sentía sola e incómoda, sus celos infundados le cabreaban. Estaba harto de sus quejas y tonterías. Wells se sentía atraído por la extravagancia, salía de casa antes de que su mujer se despertara y aparecía bien pasada la medianoche. Tenía su propio piso en los estudios Metro-Goldwyn-Mayer. Rita sabía de su breve pero pintoresco romance con Judy Garland. Le había regalado muchas flores y una vez le dejó un ramo con una nota en el coche. También sabía lo de las fugaces estrellas. La falta de atención de su marido humillaba a Rita. Era la mujer más deseada de Hollywood, y su marido parecía dejar de fijarse en ella. Lloraba, gritaba, le maldecía, se ponía borracha al volante y conducía por la ciudad. Él también bebía mucho. A los 25 años pesaba unos 110 kilos, a pesar de tomar pastillas para adelgazar. Al final de su vida, figuraba en el libro Guinness de los récords por su talla y parecía, como él decía, un pastelito. Orson se enteró por los periodistas de que su mujer le había pedido el divorcio. Muchos años después, admitió que no pudo hacerla feliz, y que no cumplió ninguna de las promesas que le hizo a su esposa. Ella consideraba a Wells el principal amor de su vida y la principal decepción. Rita Hayworth nunca aprendió a ser feliz a pesar de sus posteriores enamoramientos y matrimonios. Tuvo pretendientes ricos en su vida, entre ellos Glenn Ford, y una boda con el verdadero príncipe Ali Khan. Al final de su vida sufrió alcoholismo y Alzheimer, y fue cuidada por su hija Jasmine, nacida de su matrimonio con Ali Khan. Hollywood no ha perdonado a Orson el divorcio de su diosa del amor, como tampoco le perdonó soluciones innovadoras en el cine y temas complejos. A fuerza de tonterías, llegó a ser conocido como el Loco Wells, y nadie quería ponerse en contacto con él. Sin embargo, siguió viviendo su vida a su antojo, ignorando las convenciones. Orson Welles estaba casado con una belleza aristócrata italiana, Paola Mori, condesa di Girfalco, una de las heroínas favoritas de las crónicas profanas, pero en su vida siempre hubo encaprichamientos y romances con las primeras bellezas. Paola le dio una hija, Beatrice, que lleva el nombre de la madre de Orson. Poco antes de su muerte, en 1985, dijo que Rita Hayworth era una de las mujeres más queridas y dulces que han existido. Dos estrellas de mediados del siglo XX, la brillante Rita Hayworth, el sueño de hombres de todas las edades y clases sociales, y Orson Welles, un cineasta brillante y un ser humano superdotado. Querían construir la familia perfecta de Hollywood. Orson Welles y Rita Hayworth se amaban sincera y apasionadamente, pero su unión, por desgracia, estaba condenada al fracaso.